Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado y es un gusto estar en compañía de dos colegas periodistas colombianos para analizar los temas más importantes y destacados dentro de la coyuntura noticiosa colombiana. En primera instancia saludamos a Johanna Amaya. Ella es periodista, jefe de emisión, presentadora también en Noticias RCN, nuestra cadena aliada en Colombia. Johanna, una vez más, bienvenida y gracias. Gracias, Jesús, por esta invitación. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Muy amable por aceptar la invitación. También está con nosotros César Piñeros, periodista, jefe de emisión y también presentador de Noticias RCN. César, como siempre, como le hemos hablado en estos pasillos, bienvenido. Muchísimas gracias por esa invitación, Jesús. Aquí estamos para hablar, por supuesto, de los temas que nos interesan en el país. Vamos a empezar inmediatamente porque sin presentar pruebas que respalden las afirmaciones y pese a haber sido elegido en múltiples ocasiones mediante el mismo sistema electoral que hoy cuestiona, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en duda la transparencia del proceso organizado por la Registraduría Nacional a menos de 2 semanas de las elecciones legislativas programadas para el próximo 8 de marzo. Desde la Plaza de Bolívar, durante un discurso público y posteriormente a través de una intensa cadena de cerca de 30, óiganlo bien, 30 publicaciones en la red social X, el mandatario ha insistido en que hay riesgos, estructurales para el proceso de votación y preconteo y escrutinio. Petro rechazó la instrucción del registrador de dejar en blanco las casillas sin votos en el formulario E14, que más adelante les vamos a explicar en qué consiste, y defendió qué espacios se marquen para evitar, según dijo, posibles manipulaciones. También pidió convocar la Comisión de Garantías Electorales y llamó a los partidos a formar menos de 123.000 o obtener al menos 123.000 testigos para impugnar en mesa y fotografiar los formularios. Escuchemos a Petro. Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude. En las elecciones de Congreso, en los últimos que se van a elegir. Y porque ahora puede ser peor, dado que no solo se elige el Congreso de la República. La vez pasada nos tumbaron 700.000 votos, que si no es porque tenemos testigos electorales, se hubieran perdido. Pero ahora se define quién gobierna. Y tras estos señalamientos del presidente, el registrador respondió con firmeza. Desde la cumbre de gobernadores, el funcionario defendió la transparencia del proceso electoral y marcó distancia frente a las críticas, afirmando que nadie le va a decir a la registraduría cómo se llevan a cabo las elecciones. Hay momentos de la historia de Colombia donde uno tiene en sus manos la Constitución y la ley, pero hay que tener otro atributo mayor: carácter, para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público. Y de parte nuestra en la registraduría estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras, y nadie le va a decir a la registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones. Vamos de inmediato con el análisis. Johanna Amaya, César Piñeros, y la pregunta o la gran pregunta que muchos en Colombia tienen el día de hoy es: Petro cuestiona un sistema que le permitió a él ser congresista por lo menos 3 periodos, si no me falla la memoria, sí, o 2 o 3 periodos, congresista, y ser elegido presidente. Alcalde. Alcalde de Bogotá. Ahí sí funcionaba, ahí sí no decía nada, pero hoy, muy curiosamente, 2 semanas antes, ya lo pone en duda. Johanna, en primera instancia. Bueno, pues Jesús, sin duda alguna, estos señalamientos y estas primeras sospechas que él empieza a girar en torno a las redes sociales, en los discursos, es abonando el camino de lo que puede llegar a pasar. Y pasa muchísimo, y es que el presidente todavía sigue hablando como ese líder opositor que hizo hace 4 años precisamente en las elecciones. No se da cuenta que cuando sus frases, sus intervenciones las hace como jefe de Estado, eso altera sin duda alguna la posibilidad de generar esa duda. Los comicios en Colombia son transparentes, históricamente así han sido. Habla del formulario E14 y para todos nuestros televidentes se preguntarán, ¿y qué es el formulario E14? Sí. Es ese formulario que deben llenar precisamente a los jurados de votación y que deben coincidir a la hora de contar esos votos. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros el domingo 8 de marzo vamos a tener a las 4 de la tarde ese conteo, pero eso es un primer conteo. Y ese que empezamos nosotros los periodistas a decir 45 votos por tal candidato en Antioquia, en la mesa 25, en Corferias. Este es un conteo inicial y ahí están los testigos electorales y están los observadores internacionales, pero resulta que viene el escrutinio. El escrutinio es el que permite confirmar
al menos 48 horas después, que eso... Que el los 14 votos que están en la caja estén en el E14. En el E14. Exactamente. Y es precisamente de los que él habla. Es que dice, es que si no hubiera sido por los testigos electorales, esos 700.000 votos se hubieran perdido. No, señor presidente. Precisamente el escrutinio confirmó que esos tachones de los que él habla, porque él dice hay que tachar el E14, esos fueron los que permitieron y esos fueron los que facilitaron que se confundieran los testigos electorales, Sí. perdón, los jurados en su jurados. momento. Sí. ¿Qué pasó? Como hubo tanto tachón y entonces yo tengo miles y miles de hojas, eso a la hora, es que es telefónicamente, a la hora de yo transmitir la información al centro de operación de la registraduría, pues se confundieron. Claro. Pero no, señor presidente, no hubo confusión inicialmente ni intento de fraude. El escrutinio permitió decir es que hubo esas curules de más para el pacto histórico en su momento. César, la primera impresión. Sí, Jesús, varias cosas sobre la mesa. Lo primero es esa forma tan continua que tiene el presidente de desacreditar a las instituciones. Esto es desacreditar, por supuesto, el trabajo de la registraduría. Y la misión electoral también. Y irse en contra de la justicia, porque cuando él dice que hace un llamado al desacato, pues está haciendo lo que siempre hace y es llamando a la gente a las calles a que proteste de alguna manera, a que rechace lo que está haciendo las instituciones, y en este caso el trabajo de la registraduría. Otra vez, lo dijo usted al inicio del programa, lanza acusaciones sin tener ninguna prueba, porque además él en esa manifestación dice que hay un 100% de probabilidad de que se vaya a hacer fraude. ¿De dónde saca él ese 100% de probabilidad? Ustedes muy bien lo planteaban y lo ponían sobre la mesa. Él se ha elegido con este mismo sistema. Es que esa firma, la que él señala, siempre ha estado y ha estado por años precisamente realizando un montón de trabajos logísticos. Ni siquiera esa firma está metida en el tema del escrutinio, ¿sí? Cuando se está precisamente informando cada dato de las mesas. Pero lo que decía Johanna también es cierto, están los jurados, están los testigos electorales, ahí no está esa empresa. Si es que él quiere plantear el manto de duda sobre la empresa, no está haciendo ningún preconteo ni conteo de absolutamente nada, ni informando de cuántos votos son los que están. Hay otra cosa también súper importante y es la advertencia que le hacen las entidades a los jurados que no vayan a cumplir con la misión o con las instrucciones que está entregando la registraduría. Es ustedes, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, dice, si ustedes no cumplen las instrucciones que está entregando la registraduría, se van a exponer a posibles sanciones disciplinarias. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente. Claro. Y es que hablaba algo muy importante, César, y son los testigos electorales. Se abrieron y se cierra el 1 de marzo a las 12. A la medianoche se cierra la posibilidad de inscribir a su testigo electoral. Esa función, Johanna, y le hago un paréntesis. Hay 6.000 en este momento inscritos. Es que ese es el llamado que hacen las candidaturas. Las candidaturas le dicen a las personas que están acompañándolos en este proceso de campaña, inscríbase como testigos, porque la función, para los quienes nos ven en Colombia, que nos están viendo por fuera del país, la función del testigo electoral es importantísima, es velar por lo que está pasando en la mesa justamente en ese conteo. Y permiten precisamente tomar fotos, registrar, reportar, grabar. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que ha dicho la registraduría? Muchos partidos se han quedado pero colgados a la hora de registrar sus testigos electorales. En este momento, el partido que más testigos electorales tiene es Cambio Radical. ¿Cuántos? Cambio Radical, yo le tengo por aquí el dato. Vino armada, Johanna, hoy. Pero por favor, aquí lo tenemos. Por lo menos de los 6.000, el top 5, tenemos Cambio Radical con 31.2%. Es una cantidad altísima. El partido de la U, 25.6%. Alianza por Colombia, 19.2%. Movimiento Salvación Nacional, 11.1%. Y la coalición Mira con Colombia Renaciente, 6.9%. ¿El Centro Democrático no tiene ninguno que ver? Ahí no está en el top 5. La pregunta, ¿dónde están los partidos de izquierda? Que son los que en este momento están cuestionando con sus testigos electorales. Por lo menos, en este momento, no hay registro de estar en el top 5. César, a mí me llama la atención si no queda, bueno, Johanna, si no queda en el ambiente la sensación, escuchaba emisoras esta mañana en Colombia y algunos analistas decían, da la sensación que Petro está allanando el camino para no reconocer los resultados. ¿Creen ustedes que se pueda estar, o que el presidente pueda estar pensando escenario en esa posibilidad de decir, no, yo lo advertí hace 2 meses o lo vengo diciendo hace tanto tiempo, para mí estos resultados no son porque lo que ha venido exponiéndolo están, según él, en un medio de un fraude?
Pues yo siento que sí se puede abrir esa puerta. O sea, él ha sido muy irresponsable, y hay que decirlo, al hacer estas afirmaciones sin tener pruebas. En todo ámbito en el que sea, hasta cuando hacemos o producimos las noticias, pues nosotros necesitamos valernos de muchas fuentes para poder sacar la noticia. Así mismo tiene que ser el presidente. O sea, de manera deliberada no puede salir a los medios de comunicación o hacer ese tipo, digamos que declaraciones a gente que está ahí, que es simpatizante de él. ¿Qué va a pensar esa gente entonces el día de mañana? Lo primero que van a decir es, no vamos a reconocer entonces esos resultados porque ustedes que nos dijo acá en la Plaza de Bolívar, ahí va a haber fraude, entonces si perdemos, entonces fue porque hubo fraude. Entonces es muy delicado, de verdad que es muy delicado, le hace mucho daño a la democracia. Lo decía el mismo presidente de la ANDI, es decir, señor presidente, usted está para defender la democracia, no para hacerle daño a la democracia. Atacarla. Y lo que está haciendo en este momento es atacando la democracia, no puede ser. Fortalezca las instituciones, apoya al registrador en todo este andamiaje para las elecciones que se vienen, que son estas primeras del 8 de marzo. Además, Johanna. no sé, él puede decir mucho. La pregunta es qué efecto tendría en la realidad después de la segunda vuelta, si es que llega a haber segunda vuelta o el 31 de mayo, que es la primera vuelta. Reconocer o no reconocer las elecciones, finalmente aquí hay unas instituciones sólidas. Sí. Y afortunadamente en Colombia tenemos unas instituciones que son claramente independientes. La registraduría, la procuraduría, la contraloría. Tenemos unas instituciones claras, unas cortes también que ejercen por proteger el derecho de los colombianos basándose en la Constitución y no precisamente en esa figura de presión política. Pero a mí lo que me preocupa es el panorama de violencia que tiene Colombia. Eso sí es otra cosa, que es el Entonces, tema social. Exactamente. Entonces, si usted, esto es como un cóctel, ¿no? O como si usted estaba mezclando cosas, ¿no? Entonces usted le mezcla aquí, 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 ¿y qué produce? ¡Pam! La Sí, bomba. es agitar. Exactamente. Entonces, yo voy a invitar a los televidentes a que veamos este mapa que la producción lo tiene en pantalla. Ese es el punto para mí más preocupante porque es el riesgo electoral por violencia. Y si ustedes se dan cuenta, el riesgo extremo, que es el rojo, no voy a entrar en detalle en los departamentos porque, insisto, este programa lo ven por fuera de Colombia. Pero si ustedes hacen un primer barrido y se dan cuenta del rojo, es supremamente predominante y grande el rojo y el naranja, que es riesgo extremo y riesgo alto. Hablamos de riesgo medio y si la proporción obviamente disminuye. Y el riesgo o sin riesgo, pues realmente son muy pocos los bachecitos blancos que ustedes pueden ver ahí. ¿Por qué pongo en referencia el mapa? Simplemente porque el discurso del presidente Petro no ayuda a que ese mapa que acabamos de ver sea todo blanco, sea más rojo, porque fuera de Bogotá, donde llegan las palabras del presidente, en la Colombia distinta, digo yo, en la Colombia rural, profunda, pueden interpretar las señales de Petro como vamos a, no sé, a Dios no lo quiera, a interferir en las elecciones de manera violenta. Y no nos olvidemos de los actores armados. Ese mapa rojo Pues lo volvemos en a poner. Cauca, Es que volvamos a poner, por favor. En Cauca, básicamente hay unas vallas donde dicen aquí ciertos candidatos del Centro Democrático no entran. Mire las zonas. Catatumbo, rojo, arriba. El Catatumbo para los televidentes Claro, fuera del norte país. de Santander. Norte de Santander, Que colinda rojo. con Venezuela. Completamente. Arauca, mire, la Orinoquía. Colinda con Venezuela también. Correcto. Y en el andén Pacífico. El Pacífico. Cauca, Valle, que son departamentos muy llenos de conflicto, donde hay presencia del ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo. Entonces, creo que la película nos queda completa y a mí sí me preocupa es esto. Atizado por el discurso del presidente, creo que el cóctel no pinta bien, Johanna. Pues lo que dice Jesús es cierto. Y él siempre habla cuando el Congreso ha dicho no a sus reformas, cuando el Consejo de Estado le dice no a sus alocuciones así por así como las hacía antes, al estilo de Hugo Chávez, que interrumpía la programación y el Consejo del Estado le dijo no señor, usted no puede hacer eso. La Corte Constitucional le dice espera un momentico, necesitamos estudiar mejor ese decreto. Entonces pasa que él siempre dice es que el primer constituyente es el que... El pueblo. El que aquí manda. Y ese es un mensaje clarísimo de para dónde vamos y yo creo que allí los colombianos tenemos una responsabilidad enorme, enorme. Durante años hemos elegido a nuestros mandatarios, elegimos a Gustavo Petro, cuando digo elegimos me refiero a como país, como Estado, como institución, a la hora de decir el presidente Gustavo Petro
es el nuevo presidente de los colombianos 2022-2026. Colombia lo aceptó. Los mismos colombianos que no votaron por él lo hicieron. Así que si el resultado es del candidato que no colinda con o que no está pues en la mesa del aval de Gustavo Petro, yo creo que esos votantes y esos seguidores, digámoslo así abiertamente, de Iván Cepeda, pues tienen que aceptarlo si es que Iván Cepeda no gana. Tendremos un primer termómetro el 8 de marzo sin lugar a dudas, pero los reflectores están puestos en la primera vuelta del 31 de mayo, Sí. César. Lo claro es que, vean, digamos que en todo este panorama electoral, y hay que decirlo, el comportamiento del presidente siempre es que se acomoda a las circunstancias. Entonces, cuando le conviene utiliza pruebas, cuando no le conviene no las usa, como lo que está pasando precisamente con este tema electoral, o como lo que pasó con el niño, sin que sea el tema pues, del niño Kevin, pero allí utilizó también unas pruebas, entonces cuando él quiere las utiliza No, y le voy a dar un ejemplo. las usa a su favor. Con el atentado supuesto que tuvo, que le tocó irse a Gorgona, que terminó en Gorgona, que me van a matar, que estoy con mis hijas, ¿y las pruebas? Nunca Llegó supe. 4 horas tarde que porque estaba navegando en una lancha o en un avión o en un helicóptero y que no pudo aterrizar. Claro, lo dijo, se justificó por haber llegado tarde, pero no ha presentado una sola prueba. Es no que la el ha problema presentado. de Gustavo Petro es hablar siempre como el líder opositor y 4 años después sigue hablando como opositor y no como la cabeza de un Estado. Sí, y lamentablemente nosotros, por ejemplo, en Noticias RCN, pues hemos registrado hechos violentos en donde han quemado los votos. Entonces hay que hacer un llamado, por supuesto, a las instituciones y sobre todo al presidente para que ese lenguaje que se usa sea mesurado, por supuesto, sea calmado, porque la gente es una en las capitales, en las ciudades principales y otra en las áreas rurales. Entonces son poblaciones totalmente diferentes y hay que tener mucho cuidado. Volviendo al tema de violencia, Colombia sí registra antecedentes en donde no se ha podido votar, donde los grupos armados ilegales han llegado a obligar a la gente a no votar o no sabemos si realmente la actuación es precisamente para beneficiar a uno o al otro candidato. Me refiero a la constreñimiento electoral. El constreñimiento y a partir de los grupos ilegales eso ha sido dificilísimo de neutralizar. El panorama con la paz total de Petro, programa bandera que fue un fracaso y que ha sido un completo fracaso, el panorama no pinta muy alentador para esas zonas que veíamos en el mapa. Entonces les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que en estas elecciones vienen 3, la del 8 de marzo, la del 31 y muy posiblemente la segunda vuelta, el panorama en esos puntos va a ser distinto? ¿Cómo garantizarle a la gente de Arauca, que está azotada en la violencia, del Cauca, del Catatumbo, del Bajo Cauca antioqueño, Antioquia y Córdoba, que puedan votar? Pues la verdad no sabemos en este momento cuál es la posición de los grupos armados ilegales, porque finalmente se levantaron de la mesa unos, el Clan del Golfo acaba de sentarse, hace unos días se reanudaron las negociaciones, pero también los ataques de las fuerzas militares han arreciado contra ciertos grupos que incluso han reaccionado y han rechazado esos ataques, por supuesto, y han reaccionado mal contra el gobierno Petro. La pregunta ahí es, por ejemplo, ¿cuál es la visión que tienen los grupos armados ilegales frente al candidato Iván Cepeda? Que es diferente. Ese es muy buen punto. O sea, es diferente, porque en este momento yo, Joana Maya, no puedo dar fe o claridad sobre la posición que tengan los grupos armados ilegales frente al actual gobierno y a la paz total que es fallida y que los mismos grupos ilegales han dicho. Claro, una cosa es frente a Petro y el gobierno y lo que haya hecho, y otra frente al candidato que Iván se Cepeda, está mostrando como un posible sucesor de Petro. No, eso es el candidato, no, por supuesto, es el candidato y lo decía más temprano Iván Cepeda en una entrevista con nuestros colegas, decía, hay que continuar y hay que radicalizar, me preocupó mucho esa palabra, radicalizar las políticas sociales del presidente Gustavo Petro. Sin duda alguna, Iván Cepeda es la continuidad de Gustavo Petro. Qué importante ese punto, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí toca mirar cómo va a ser las poblaciones rurales frente a frente al candidato. Frente al nombre de Iván Cepeda. Ahí no sabríamos. Sí, claramente, qué va a pasar. digamos que las zonas apartadas, esa Colombia profunda de la que tú mencionabas, Chucho, pues es la gente que está sufriendo ahorita la violencia. También estamos obviamente padeciendo ese aumento del pie de fuerza de los grupos criminales en las regiones. Luego, el constreñimiento puede aumentar, ¿sí? No podemos ser como, no podemos confiarnos de que en esas regiones de pronto, no sé, el ELN no vaya a constreñir para que voten
por el candidato más cercano a Gustavo Petro, que en este caso pues es Iván Cepeda, ¿no? Porque ideológicamente es el más afín a Iván Cepeda, ¿sí? El ELN es afín ideológicamente a él, luego sería la persona a la que estarían presionando a la misma población para que votaran por ese candidato, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí claramente lo digo porque yo soy de una región en donde ha habido permanentemente... ¿De dónde es, César? Yo soy de Medina, Cundinamarca, pero soy más pegado a los llanos. Luego, en ese mapa que estábamos viendo, los llanos orientales están en rojo. ¿Sí? Ahí hay un alto riesgo, hay un alto riesgo, y lo que yo sí he escuchado es que hay mucho constreñimiento y hay mucha gente presionando a la población para que vote por determinado candidato. Antes de hacer la pausa comercial, para los televidentes, simplemente creo yo que en esta mesa el día de hoy está muy clara la postura en el sentido de respaldar a las instituciones. Y la registraduría es una institución histórica en Colombia, siempre ha adelantado los procesos electorales de manera transparente, y creo yo que es bueno que todos los televidentes, quienes les llega este mensaje, confíen en la registraduría, porque se ha dado y se ha demostrado a lo largo de la historia que podemos tener dificultades en zonas remotas, podemos llegar tarde inclusive con el conteo de los votos o el escrutinio, pero al final de cuentas los procesos han sido claros, transparentes, y sobre todo un aspecto que decía Johanna, se han respetado. Aquí quien haya salido ganador y quien haya salido perdedor, históricamente no ha pasado nada, se ha tomado de la mejor manera y se ha sacado adelante. Yo, antes de la pausa, simplemente una reflexión que quería hacer, y no sé si la comparten ustedes dos para ir a la pausa y cambiar de tema ahora después de la pausa. El respeto por las instituciones y tener claridad. Aquí la registraduría es autónoma y el presidente debe respetar esa autonomía de las instituciones, de las corporaciones. Hay que respetar la autonomía judicial, hay que respetar la autonomía precisamente de un ente tan importante como la registraduría, que a lo largo de los años lo ha elegido a él en los diferentes cargos. En Colombia no tenemos antecedentes de una registraduría corrupta, pero sí tenemos antecedentes de los vecinos, como por ejemplo en Venezuela, que tuvieron unas elecciones totalmente oscuras, ¿sí? Se robaron las elecciones, y de eso no dijo absolutamente nada, pero de esta registraduría y de un proceso que ni siquiera ha arrancado, que está apenas andando, sí está lanzando acusaciones y muy graves. Yo creo que hay que mesurar nuevamente ese lenguaje y tener mucho cuidado con lo que se le dice a los ciudadanos, pero sobre todo hacerle llamado también a los ciudadanos a que crean en el país, que crean en la registraduría, porque lo ha hecho muy bien durante muchos años. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial, la primera aquí en el programa, regresamos en unos minutos, cambiamos de tema y seguimos en el análisis. Seguimos en Club de Prensa Colombia, hoy con César Piñeros y Johanna Amaya, ambos de Noticias RCN, periodistas, jefes de emisión y presentadores. Y cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de una polémica que se ha suscitado por una decisión del Consejo de Estado. El Consejo había dado la suspensión provisional al presidente Gustavo Petro del tema del salario mínimo y le había obligado a expedir un nuevo decreto transitorio con el que se conserva el mismo porcentaje. Esta decisión fue comunicada por el presidente anoche. Anoche reveló el porcentaje del nuevo decreto y es exactamente el mismo que había sido decretado en diciembre del año 2025. Desde la Plaza de Bolívar, el presidente aseguró que el Ejecutivo incorporó los ajustes técnicos solicitados por el Consejo de Estado y que el nuevo documento va a ser remitido a esa corporación mientras se adopta una decisión de fondo por parte del Consejo. Según el texto oficial, el incremento se compone de una base económica de 13,6% y un 9,4% corresponden al cierre de la brecha parcial con el salario vital. Esto, palabras del presidente Petro. Sin embargo, sectores empresariales, comerciantes han advertido sobre posibles efectos adversos en la inflación y sobre todo en el tema del empleo. Terminamos en el mismo punto, Johanna y César, donde empezamos en diciembre. En diciembre saca el decreto del 23,7% y ayer, anoche, lo muestra con la Plaza de Bolívar agitándolo, otra vez 23,7%. Los ajustes que dice el presidente, los estuve revisando esta mañana, son ajustes técnicos, basados en el concepto que él ha expresado a lo largo de estas semanas, y es el salario mínimo vital. ¿Qué impresión les dejan a ustedes dos? Empecemos con César en esta ronda, el tema del salario mínimo, que quedó en el mismo punto, un nuevo decreto, y que tendrá que ser estudiado a fondo por parte del Consejo de Estado. Pues eso yo creo que lo decían muchos expertos, esto no va a cambiar, la postura del gobierno no va a cambiar, y si hubiese cambiado en ese anuncio que hizo anoche, hubiese culpado
al sector empresarial o como ellos llaman los ricos de haber bajado, haber disminuido ese porcentaje del salario. Lo que hizo básicamente fue presentar o cumplir con esa orden que le ha enviado el Consejo de Estado, y es que sustente técnicamente cómo hizo esos cálculos, y lo dices tú muy bien, es el 9.4, que es ese concepto técnico que aparece nuevo como salario mínimo vital, y eso es, yo creo, lo que va a entrar a discutir finalmente el Consejo de Estado, de si eso de verdad se puede incorporar de esa manera como él lo hizo. Yo creo que en manos del Consejo de Estado está ahorita, digamos, que esa decisión, porque es el que finalmente va a decidir de fondo y va a decidir si técnicamente se hizo el cálculo como lo dice la Constitución. Una primera mirada, Johanna, y ya paso al tema político, porque creo que todo esto tiene un trasfondo político. Nada, aquí el Consejo de Estado va a dejar el 23.7% y va a decir al final, en 4 meses, normalmente esos estudios se demoran entre unos 3 y 4 meses, y va a decir, se mantiene el 23.7%, partiendo de la idea, primero, de que en la reunión del lunes pasado, todos los sectores, podríamos decirlo, que todos coincidieron en que es necesario dejarlo, que permanezca esa cifra del 23.7%. Claro, no podemos negar que es una cifra que golpeó finalmente la economía de las empresas, pero ese golpe inicial y como esa dolor de cabeza fue en diciembre, sí, entre diciembre y enero, acomodando, ya muchas empresas se acomodaron. Claro, es que ya hicieron presupuestos del año. Ya sí hicieron el presupuesto, te decimos a ti muchas gracias, tú sigues, pero te toca redoblarte, vamos a automatizar y no vamos a tener al portero. Es decir, ya tomaron las medidas. Ya ahora, para febrero, para finales de febrero, pues ya, o sea, ya tomamos las decisiones que fueron lo que dijeron Acopi, Andi y Fenalco, aunque Fenalco y Acopi dijeron, somos los más golpeados, sin embargo, nos acomodamos. Sí, la Andi terminó en otra postura, ¿no? No, la Andi desde el viernes mismo, cuando Sí, el Consejo de Estado, cuando el magistrado dijo se suspende provisionalmente, la Andi dijo se mantiene el 23.7%. Sí, sí. Asimismo, pues el lunes en la reunión también. Entonces, a partir de ahí y de la explicación técnica que dio y lo que comentaba César sobre el salario vital, sobre el PIB, sobre el salario mínimo y sobre la productividad, pues finalmente el Consejo de Estado va a decir se cumplieron, check, chao, te vi, adiós, seguimos igual. El elemento político que quiero poner para el análisis es si esta decisión va a afectar a un tema que llevábamos en el primer bloque, y es las elecciones. Obviamente ha servido de caballo de batalla para un sector y para el otro. Pero yo tengo que decir algo allí. Señora. Yo creo que con lo que no contaba el gobierno, y pues es una impresión personal, es que los empresarios fueron a decirle 23.7. Hágale, mantengámoslo en 23.7. Claro, porque finalmente seguramente hubieran dicho, vámonos con lo que estaban pidiendo los sindicatos, 16%, 17%. Pero alcanzó a funcionar de carbón para las campañas, para agitar las campañas. Por lo menos las primeras 48 horas después de la decisión del Consejo de Estado, por supuesto. Claro, César. pero cuando se reunieron además las empresas en esa cita de hace unos días para tratar nuevamente el tema del porcentaje, si los empresarios y la posición de los empresarios allí hubiese sido de negarse o de disminuir ese porcentaje, pues anoche esa agitación al pueblo hubiese sido mucho más fuerte. Pero no llegó tan fuerte porque finalmente lo que dice Johanna, por ejemplo, sectores como la Andi, apoyaron precisamente que se mantuviera. ¿Por qué? Porque es que ya empresarialmente hay un avance grandísimo, la gente Sí. se acomodó, los precios aumentaron, la canasta familiar también aumentó, y hay que decirlo súper claro, si bajaran ese salario mínimo, no sea un porcentaje del 15%, es un ejemplo, un caso hipotético, ya los sectores no lo van a disminuir, usted no va a encontrar una libra de papa más barata, va a quedar ahí, entonces eso es muy complejo que eso se vaya a dar, digamos que así, en un escenario tan cercano al ciudadano. Revisaba los análisis de prensa en esta semana en Colombia y daban como ganador al presidente Petro. ¿Ustedes creen que en esto ganó Petro? ¿Este pulso lo ganó Petro? Sí, sin duda alguna. ¿Sí hay que reconocerlo? Sí, era una movida política clarísima desde diciembre, como lo es la reducción de la gasolina. Es que son banderas políticas sociales, Sí, que les llega finalmente al ciudadano, ¿sí? Al vendedor, al taxista, al de la moto. Bueno, entonces son políticas sociales que finalmente están allí. Lo que pasa es que, como dicen los analistas, yo te bajo 300 pesos la gasolina. ¿Y cuánto me la subiste durante 3 años? 8.000. ¿Cuánto tuviste que pagar para que tú me bajes ahora 300 pesos? ¿O cuánto me vas a bajar ahorita próximo a las elecciones? Bueno, Johanna dice que sí ganó Petro. ¿Usted lo ve ganador en esto? Pues no sé, yo lo que sí siento es que
jugó muy bien y le salió muy bien la jugada, porque es que yo sí no puedo creer que él no haya planeado este 23. No, Y Petro estoy todo lo planea. seguro, Petro estoy todo lo seguro planea. que lo Desde planeó diciembre, eso lo y tiene sabía que iba a desde llegar a antes. este escenario, al Sí. escenario en donde iba a tener contra la pared a los empresarios, y si ustedes no toman la decisión, pues es el pueblo, y claro, la gente en la calle, ¿quién no va a estar, digamos que malhumorada o inconforme con que le bajen el porcentaje de su salario mínimo si ya se acomodó, ya tuvo, no sé, 200, 300 mil pesos extra? Entonces, dígame, ¿quién no va a decir? Claro, ¿quién va a perdonar que la quincena del 28 de febrero Iba a llegar menos que la del menos? 30 de enero. O sea, Exacto. ¿por quién tengo que votar para que me vuelvan a tener mi salario de 2 millones? De acuerdo. Entonces es una movida política clarísima. Y el otro aspecto Con unas que- consecuencias Señora, que por eso el Banco de la República dijo, vamos a subir las tasas de interés. Claro. Necesitamos frenar el consumo para que no se dispare la inflación. esa es la otra batalla que él ha tenido, ¿no? La Pero la del batalla Banco de la que lleva República el Banco de la República que es lleva... también independiente. Exactamente, pero él hace ver como si el Banco de la República, Estuviera contra la gente. uno, eso, y dos, como si él tuviera poder para mandar sobre el Banco de la República. Tiene unas Que ese sillas es- en la Junta. Sí, a través pero de su hágalas, ministro. exactamente, hágalas válidas a través del canal adecuado, que es el ministro de Hacienda. Pero las mayorías, en este caso, apoyaron que se subiera la tasa de interés, porque si no se desborda la economía colombiana, la inflación no hay quien la pare y es peor el efecto. El otro aspecto que antes de irnos a la pausa que tenía que preguntarles era, así como lo hicimos en el primer bloque, el respaldo a las instituciones, el Consejo de Estado también, la justicia en este país, los órganos, las cortes, pareciera que Petro no las respeta, no respeta, es lo que me queda a mí, no respeta lo que le dice la registraduría, no respeta lo que está diciendo el Consejo de Estado. No, César, y a la Joana. Corte Constitucional, cuando también le dijo lo del decreto de emergencia, entonces, y le dio la orden, le damos hasta este miércoles por la noche para que suspenda la suspensión del decreto de emergencia. Perdón, a los magistrados el presidente les está dando la orden de suspender la suspensión del decreto de emergencia. César. Sí, el problema es que siempre lo que no le gusta o lo que no le conviene, pues lo critica, lo rechaza, llama a la gente a la calle, le dice que no apoyen eso, que es que allá están apoyando son los empresarios, los grandes ricos del país. Y ese mensaje, pues ese lamentablemente sí ha calado en algún sector de la sociedad, a un sector que lo sigue apoyando a él, que es a ese sector que siempre está ahí al lado de él. Entonces sí es peligroso que lo siga haciendo de esa manera tan deliberada y tan irresponsable, tan miedosa. A los medios los ataca. Para allá también iba, porque es que él que no le gusta, cuando uno le hace una crítica, inmediatamente lo convierte en blanco y en objetivo. Cuando no me favorece, es mi enemigo. Pero entonces cuando la Corte Constitucional sí le favorece sus decretos, a la Corte hay que alabarla. Cuando el Congreso le aprobó su primera reforma tributaria, ¿no?, del ministro Campo, el Congreso sí funcionaba. Cuando le tumbaron la reforma a la salud, semejante adefesio de reforma, no, son unos vendidos. Vamos a hacer la segunda pausa en el programa. Hablábamos de salario mínimo. Vamos a regresar ya en la recta final, las conclusiones, y volvemos en segundos con Joana Maya y César Quiñones. Regresamos a Club de Prensa Colombia, recta final. Les anticipábamos antes de la pausa las conclusiones, un espacio en el cual les decimos a nuestros invitados, en un par de minutos nos dejan alguna idea, algo que les haya quedado del programa del día de hoy. Normalmente tenemos un solo tema, pero hoy dividimos el programa en dos, así que son libres ustedes de escoger por qué lado o si quieren hacer la conclusión por los dos temas. Joana primero. No, Jesús, simple, respetar los resultados. Yo creo que es lo más importante, respetar el resultado, sea quien sea el ganador. Así como lo hemos hecho a lo largo de estos años, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, como en Bogotá cuando se eligió a Gustavo Petro, o a Galán, o a Claudia López, de centro, de derecha, de izquierda, no importa, respetar los resultados. Y que sí, yo como periodista, como colombiana, como ciudadana que paga impuestos, digo sí al trabajo bien remunerado. Yo estoy de acuerdo en que el colombiano tiene que tener un trabajo digno y un salario digno, pero no pasar por encima de quienes generan ese salario, porque no se trata de acabar con las empresas, sino de multiplicar los recursos para que a todos los colombianos les vaya bien. César. Vean, Chucho y televidentes, yo creo que Colombia ya ha dado un muy buen ejemplo y lo hemos hecho en las anteriores elecciones, inclusive en la del presidente Gustavo Petro. Se aceptó, como lo dijo Joana, ese resultado, y se aceptó con altura, porque así es la democracia.
En esta ocasión, los colombianos debemos hacer lo mismo, pero más allá de eso, debemos respaldar y apoyar, por supuesto, las instituciones, creer en las instituciones. Si no creemos en las instituciones, el Estado se va para el piso. Entonces, yo creo que ese es el llamado, a que la gente también no coma entero, sino que analice muy bien a la persona que vaya a apoyar. Son libres de hacerlo, ¿sí? Nadie les está diciendo que voten por X o Y, sino que piensen muy bien, obviamente, por quién van a entregar ese voto de confianza en las próximas elecciones. En estas conclusiones yo quiero sumarme con un elemento que acaba de dejar César antes de irnos a la última pausa comercial, y es que está en nuestras manos, y quizás creo que... Hay que votar. Hay que votar, para allá voy yo. Hay que salir. Yo creo que Colombia tiene la oportunidad de romper ese histórico de abstención que hay y que siempre ha existido a lo largo de las elecciones, sobre todo presidenciales, en este país. Son ustedes, los ciudadanos colombianos que nos están viendo, por favor, salgan, voten, por quien sea, como decía César, el de derecha, el de izquierda, el de centro, el de arriba, el de abajo, el verde, el morado, el que sea, pero ejerzan el voto, porque cuando una democracia intenta mostrarse sólida, fuerte, robusta, es con el voto. Una diferencia es, votaron X cantidad, pero la abstención llegó al doble. No, que en estas elecciones sea completamente distinto, que el récord de participantes, de personas que ejercieron el voto sea superior a la abstención. No sé si quieran ustedes sumarse o compartir Para poder reclamar hay que votar. Exactamente. Y eso le da legitimidad a las elecciones. Bueno, y sobre el tema del salario mínimo también quisiera sumarme con una pequeña conclusión, y es muy en lo que decía Johanna, en la cuerda de lo que decía Johanna. Colombia también merece que la clase trabajadora, que la clase que le pone el hombro día a día a este país, sea remunerada dignamente. Nadie creo que está en contra de que la clase obrera del país reciba la remuneración que se merece, pero sí se debe respetar también el otro bando, que son los empresarios, los que también a hombros se echan esa carga para poder pagar. Entonces, lo que yo digo es, hagamos un equal, hagamos una balanza para que esto pueda funcionar. Johanna y César, los últimos segundos, no sé si les quedó algo. No, que nos sigan invitando. Y dejemos en manos de las instituciones, y en este caso del Consejo de Estado, la decisión de fondo, porque es en justicia que se debe fallar. Pero sabe que la decisión no creo que vaya a ser en estas elecciones. Yo estuve revisando tiempos y se pueden tomar de 4 a 5 meses o 6. Es decir, que cuando tengamos la decisión de fondo ya habrá pasado. ¿Sabe qué? Ahí sí un dato final. Lo que tiene en este momento trasnochando la Corte Constitucional. ¿Qué? La reforma pensional. La pensional. Pero eso sería el mejor escenario, que no saliera en este momento pues, claro, electoral, porque se vuelve va a pasar lo mismo. Caballito de batalla y entonces bandera de campaña. Es la presión social que empieza ahora el presidente Gustavo Petro con la reforma pensional y exigiéndole a la Corte resultados para saber qué, a favor o en contra. Eso se pone bueno. Sí, señor. Última pausa, regresamos. Hasta aquí Club de Prensa Colombia, llegamos al final por hoy. En primera instancia le decimos gracias y bienvenida siempre, Johanna. Las puertas están abiertas. Gracias, Johanna Maya. Ella es periodista, jefe de emisión, presentadora en Noticias RCN. Pues Jesús, a nuestros televidentes de NTN 24, gracias por esta compañía y este ratico. Me encanta. Por favor, que me sigan invitando. Muchas gracias, Johanna, por estar con nosotros. También César Piñeros, periodista, jefe de emisión, presentador de Noticias RCN. César, gracias por estos minutos. Ambos, para los televidentes, ambos tienen actividad con Noticias RCN y sé que sacan un tiempo muy valioso para estar aquí. Gracias, César. Chucho, muchas gracias por esta invitación, por supuesto a los televidentes a que sigan conectados con este programa para seguir contando y analizando todos estos temas tan importantes. Y a ustedes, a los televidentes, los invitamos a que sigan con la programación de NTN 24 y a que reciban todo el contenido en nuestras redes sociales. Estamos en X y en Instagram como @NTN 24 y puede consultar toda la información actualizada al instante en www.ntn24.com. Gracias por su compañía.